Buenas noches, América. El dato es sorprendente. En estas últimas elecciones de medio término en Estados Unidos, los latinos salieron masivamente a votar. Y lo hicieron en unas elecciones donde habitualmente los estadounidenses en general no participan tanto y los latinos menos. Según el Fondo de la Victoria Latina o Latino Victory Fund, en estas elecciones el incremento de participación latina fue del 174% si la comparamos con las elecciones de medio término del 2014, las anteriores. Además de los latinos, también fue alta, comparativamente, la participación de otros grupos como los millennials, los afroamericanos, los asiáticos o las mujeres. Pero de entre todos ellos, el incremento latino es el más relevante. El resultado es claro. Por primera vez habrá una cifra récord de latinos en el Congreso, 34 demócratas y 8 republicanos, y eso que aún queda una elección con un candidato latino por dirimirse. Particularmente para los latinos significó éxitos en elecciones demográficamente diversas del Cinturón del Sol, Nevada, Arizona, Florida o Texas. Los latinos, según el fondo, votan 73% demócrata y 23% republicano. Los datos dan por primera vez, sin lugar a dudas, la razón al repetido deseo y nunca antes confirmado con esta contundencia de que los latinos hicieron la diferencia. Si aún hay quien piensa que votar no vale la pena, estas elecciones despejan las dudas. Votar siempre es la mejor manera de hacer sentir la voz, sea a favor o en contra de lo que creemos. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para poner las notas a los pies de página a algunas de las informaciones que hoy nos han llamado la atención. Noticias como las denuncias que hacen voces prominentes de los republicanos y particularmente el presidente Donald Trump de fraude electoral en Estados Unidos. Y sobre todo lo dicen porque hay un reconteo de votos en Florida. Hoy el presidente ha concedido una entrevista a un medio conservador y ha dicho esto. Hay personas que no tienen derecho a votar y sin embargo se ponen en fila. Ellos dan vueltas, van y vuelven. A veces van en su carro, se ponen un gorro diferente y una camiseta diferente y vuelven a votar. Nadie les pide nada. Es verdaderamente una desgracia lo que está pasando. Si compras una caja de cereal tienes una identificación para votar. Ellos intentan avergonzar a todos llamándolos racistas o llamándolos cualquier cosa que se les ocurra. Cuando dices que quieres una identificación de voto es una cosa muy importante. Son acusaciones que hace sin pruebas y no es la primera vez. La elección de Florida debe ser convocada a favor de Rick Scott y Ron DeSantis, en donde un gran número de nuevas boletas aparecieron de la nada y muchas otras faltan o son falsificadas. Un recuento honesto de votos ya no es posible. Los votos se infectan masivamente. Deben ir con la noche de elecciones. Y si esto decía de Florida, miren qué decía de Arizona. En Arizona, las firmas no comparecen. Corrupción electoral. Convocatoria para una nueva elección. Debemos proteger nuestra democracia. Apuntes sobre estas denuncias. 1. Para comprar una caja de cereales en Estados Unidos no es necesario una identificación. No es necesario. El presidente lo dice, pero no es cierto. ¿Para qué es necesario una identificación en Estados Unidos? Para comprar alcohol, para comprar tabaco, para justificar la identidad cuando alguien paga con tarjeta de crédito, cuando alguien forma parte de la membresía de una cadena de supermercados, por ejemplo, y esta cadena requiere que quien compra sea miembro, pero no para comprar una caja de cereales. Sobre el fraude electoral, el mismo presidente canceló el pasado enero una comisión que creó ad hoc expresamente para intentar justificar que, debido al fraude, él no ganó el voto popular, sí el del colegio electoral, pero no el popular que lo ganó Hillary Clinton con casi 3 millones de votos. Y tuvo que cerrar esa comisión porque no hubo conclusiones. La Universidad de Loyola, entre otros muchos estudios, ha publicado uno que hace referencia al fraude electoral. Y el autor del estudio, tomen nota, dice que de fraude electoral en Estados Unidos puede haber 31 casos entre 1.000 millones. 31 entre 1.000 millones. Más noticias. En el Capitolio va a haber cambio del control de la Cámara de Representantes. Nancy Pelosi
es la líder de los demócratas que aspira a ser la presidenta de esa Cámara, la Speaker. Pues bien, ha empezado su campaña, pero de momento ya tiene 17 demócratas que han firmado y se han comprometido en que no le van a dar el apoyo. Hoy los votos de los demócratas en esa Cámara, según Bloomberg, están en 229 para los demócratas, 198 para los republicanos y hay 8 elecciones que aún no tienen candidato. Si esos 8 fueran para los demócratas, Nancy Pelosi solo podría darse el lujo de perder 2 más. Ya ha perdido 17, 2 más. Si todos fueran para los demócratas, las 8 elecciones que aún quedan por resolver. Parece que al Partido Demócrata le crecen las voces de la necesaria renovación. Nancy Pelosi ya fue presidenta de la Cámara de Representantes. Otras noticias con pies de página. Saben que hay una demanda de CNN contra la administración y particularmente contra el presidente Trump y otros funcionarios de su administración por haberle quitado la credencial de prensa a el jefe del buró de CNN en la Casa Blanca, Jim Acosta. Pues bien, la solidaridad de los medios se ha manifestado, entre otras cosas, en que hasta 12 medios de comunicación han firmado un manifiesto en el que, entre otras cosas, dicen esto. Los reporteros que cubren la Casa Blanca deben permanecer libres para hacer preguntas. Es imperativo que los periodistas independientes tengan acceso al presidente y sus actividades, y que los periodistas no sean excluidos por razones arbitrarias. Y entre los que firman ese manifiesto está la archirrival de CNN, cadena Fox. Su presidente ha dicho que, si bien los separan ideológicamente muchas cosas, en la defensa de la libertad de expresión y la primera enmienda, los une a CNN y al resto de medios. Más noticias, miren esta curiosa. Cuando a alguien le proponen organizar unos Juegos Olímpicos, cualquiera desde fuera podría decir, sí, ¿quién no quiere unos Juegos Olímpicos? Hay hasta 8 ciudades que han hecho a lo largo de los últimos años referéndums para decirle a sus poblaciones, ¿quieren que esta ciudad organice los Juegos Olímpicos? La última, la conocíamos ayer, la ciudad de Calgary, que tenía que organizar, invitada por el COI, los Juegos Olímpicos de invierno, o como mínimo presentar su candidatura, los Juegos Olímpicos de invierno del 2026. Han hecho un referéndum y la ciudad de Calgary dio a conocer el referéndum, que si bien no es vinculante, es abrumador en contra. Miren, el 56% de los que votaron dijeron que no. 171.000 personas le dieron el apoyo, 132.000. Además de Calgary, hay otras ciudades, como les decía al principio. Entre ellas está Oslo, Múnich, Cracovia, Hamburgo, Grisones, Innsbruck, Sion y la última, Calgary. Parece que las prioridades de los ciudadanos están en otras cosas. Les doy el dato. ¿Saben qué costaba organizar esos Juegos Olímpicos? 5.100 millones de dólares. Lógicamente, los ciudadanos de la ciudad de Calgary deciden que esos millones se pueden utilizar para otras cosas también más provechosas para todos los ciudadanos de la ciudad. Terminamos. Miren esta imagen. Son 2 niños refugiados llegados a Canadá que por primera vez ven nevar, por primera vez en su vida, y esa es la alegría. Llegaron a Canadá en ese programa de acogida que lidera el gobierno de Justin Trudeau. Van a pasar los próximos meses en una familia de acogida para vivir lejos de donde han estado los últimos 5 años en Sudán, a donde llegaron después de sufrir, de vivir, de padecer la guerra de Eritrea en el 2013. Esas imágenes de alegría, cuando aún resuena la negativa de cerrarle la entrada a refugiados a Estados Unidos por parte de la administración Trump, sería muy bueno que también se vieran mucho en Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista hoy para hablar de una cuestión que hace un año llenaba titulares en todo el mundo. Saben ustedes que en España hay una región que se llama Cataluña y los partidos que la gobiernan están impulsando un proceso, lo que llaman el proceso catalán, para conseguir su independencia. Quieren separarse del resto de España, algo que en el resto del mundo se mira con ciertos ojos de sorpresa. Hace un año esos grupos impulsaron un referéndum de autodeterminación que España calificó de ilegal y que intentó evitar con la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la policía, dicho de otra manera.
Tras un rifirrafe, parte de ese gobierno tuvo que salir de España y ellos se autodenominan exiliados, no pueden volver, porque si vuelven enfrentan un proceso judicial por diversos delitos de los que les acusa la Fiscalía de España. Otros están en la cárcel. Ese mismo color del gobierno, tras unas elecciones autonómicas o regionales, volvieron a ganar las elecciones. Y hoy el ministro de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia está en Washington para reabrir una oficina de representación de esa región, Cataluña, que forma parte de España y que fue cerrada por el gobierno de Mariano Rajoy. Es Ernest Maragall. Señor Maragall, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace un ministro catalán con funciones de representación exterior de una región, de un país que ya tiene su propio canciller o su propio ministro en Washington? Bueno, nuestro país, Cataluña, tiene, como tantos otros pueblos del mundo, tiene necesidad, tiene derecho a estar presente en otras regiones, en otros países, ante otras instituciones, como sucede con otras regiones españolas, por cierto, o con tantas otras europeas, ¿no? Pero en América Latina las regiones dentro de los países no tienen ministros. Bueno, o en Europa cancilleres. sí, en Europa si usted mira lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, todos los Länder, todas las autonomías alemanas tienen representación, también en España, la mayoría de regiones españolas tienen representación en el exterior, de manera que nosotros lo estamos haciendo de un modo... Y bueno, ahora otra vez, después de eso que usted ha referido, de ese cierre obligado de nuestras delegaciones, estamos otra vez recuperando el pulso, la presencia. Nosotros estamos obligados a defender el interés general de nuestros ciudadanos, de los 7,5 millones de ciudadanos de Cataluña, y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo ya en buena parte de Europa, desde hoy mismo en Estados Unidos a través de la delegación que acabamos de abrir aquí en Washington, y estamos muy orgullosos y satisfechos de poderlo hacer. Señor Maragall, usted forma parte de un gobierno que quiere separarse de España. Algunos dirían quieren romper España. ¿Por qué se quieren independizar? Bien, esa es una cuestión clave, pero digamos que hay una cuestión casi previa. Lo que queremos es poder decidir si nos separamos o no. Es decir, que antes que una cuestión de apoyo o no a la independencia, hay una cuestión estrictamente de base democrática. Queremos ejercer nuestro derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio futuro. Somos un pueblo, una nación históricamente reconocida, tenemos cultura, lengua, instituciones, historia, y estamos en un proceso de afirmación, no contra nadie, ni menos contra España ni contra los ciudadanos españoles. Estamos intentando desarrollar nuestro propio proyecto. Eso admite esa posibilidad, la de la independencia, pero también admitiría otra si el Estado español tuviera la capacidad y la valentía de ponerlo sobre la mesa. Es lo que queremos, ¿no? Poder discutir entre varias posibilidades, tener una mesa de negociación real que hoy por hoy seguimos sin tener, un diálogo institucional desde el respeto y la convivencia pacífica garantizadas, que es lo que no tenemos, porque hoy tenemos gente en prisión, y eso es inadmisible, porque están acusados falsamente, están acusados sin base real de ningún hecho, están acusados de... Impulsaron un referéndum ilegal para la normativa legal española. Los referéndums en España no están prohibidos en sí mismos, están acusados de desobediencia y han tenido que inventarse no de organizar el referéndum. El delito no es este, sino que se les acusa supuestamente de rebelión y de sedición, como si hubiera habido... Y no habido... cometieron ni rebelión ni sedición. En absoluto, ni la más mínima violencia, todo el mundo lo sabe. Los hechos del 1 de octubre a los que usted se refería fueron dramáticos por la acción violenta del Estado, de las fuerzas de orden policial. Pero ni aquel día ni después ha habido realmente... Nosotros tenemos un compromiso con un comportamiento pacífico, con el respeto a todo el mundo, con la voluntad del conjunto de los ciudadanos de Cataluña, y lo que queremos es crear las condiciones para que esa voluntad se pueda expresar en plenitud. Pero eso exige también recuperar la libertad de nuestros representantes políticos. Es inadmisible que en la Europa de hoy siguen habiendo prisioneros políticos. Eso no tiene ningún sentido, sobre todo si además es sin ninguna base. ¿Por qué le llama prisioneros políticos? En Europa no hay prisioneros políticos. Pues sí, esto es una evidencia de que los hay, lo que se está sucediendo en España, porque están ahí por defender unas determinadas ideas, una determinada expresión de voluntad colectiva. No son unos partidos o unos líderes los que han conducido o que han, digamos, manipulado nada. Estamos haciendo más bien lo contrario, estamos siguiendo lo que durante los últimos 10 años ha sido una expresión creciente y masiva de voluntad social y colectiva de una parte muy importante de la sociedad catalana. Pero no es una parte mayoritaria, es decir, en la representación parlamentaria... Eso queremos comprobar, sí, si lo somos o no. Pero hoy el Parlamento catalán no tiene mayoría de votos, pero la Tenemos suma de mayoría voto política popular
no da esa mayoría La independentista. mayoría en las últimas 4 consultas que han habido en Cataluña siempre ha obtenido mayoría la voluntad, digamos, de avanzar hacia eso que cada vez más hablamos de república más que de independencia. Es decir, queremos construir un país digno, justo, libre y esa mayoría política existe. No es mayoría en el sentido de suficiencia para declarar ni para tomar decisiones por nuestra cuenta, desde luego que no. Por eso estamos pidiendo y exigiendo, de algún modo democráticamente, que el Estado español se venga a abrir una mesa real de negociación sobre cómo debe gestionarse esta cuestión política. Y estamos dispuestos a aceptar alternativas que el Estado español pueda ofrecer y plantearnos como alternativa. ¿Por qué no? Claro, faltaría más. ¿Y esas aspiraciones que ustedes tienen, por qué no las pueden conseguir dentro del orden constitucional que hoy tiene España? Esa es la cuestión, que todo esto sucede después de 40 años de democracia, a partir de la dictadura franquista. Hemos pasado por una sucesiva degradación de lo que en principio debía ser un reconocimiento de un nivel de autogobierno muy alto para Cataluña. Es una de las regiones en Europa con más nivel de gestión y autogobierno. Eso es lo que en teoría debería ser, pero si uno examina y comprueba lo que ha ido sucediendo, vemos que ese autogobierno se ha ido degradando, se ha ido deteriorando a través de sucesivas decisiones de orientación del conjunto del Estado desde el Gobierno central y también por decisiones del Tribunal Constitucional, de la interpretación que se da en España de la Constitución, que es una interpretación cada vez más restrictiva, cada vez más, digamos, reduccionista en términos de respeto a esa voluntad de autogobierno. Nosotros pusimos sobre la mesa una propuesta de acuerdo federal, digamos, con el Estado español en el 2006. En el 2010, después de muchos años de espera, el Tribunal Constitucional prácticamente redujo a nada ese acuerdo, ese supuesto acuerdo federal que ya estaba muy limitado y contenido. Ahí es donde nace una respuesta democrática catalana. Si el Constitucional lo rebajó es porque no se adecuaba a las leyes españolas. Se rebajó porque el Tribunal Constitucional está en manos de sectores, es un tribunal con una fuerte presencia política de los partidos españoles tradicionales y que cada vez más ha ido desarrollando una determinada interpretación de la Constitución. Pero desde luego no es ni la única ni coincide de lejos con la que podría estar también, que sería perfectamente compatible con la letra de esta Constitución. De manera que eso no es un instrumento sagrado, intocable ni eterno. Es una determinada lectura restrictiva que va contra nuestras convicciones, contra lo que entendíamos que era el acuerdo real del principio del periodo democrático. De manera que ahí estamos, ¿no? Lo que la sociedad catalana está expresando es una expresión real de autogobierno. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque ha habido ese amago de referéndum, ha habido esa salida por parte de diversos miembros del anterior gobierno, otros están en la prisión. ¿Y ahora qué viene? Esa es la cuestión. No podemos aceptar que eso siga sucediendo. Si están en prisión sin juicio, están en prisión sin haber sido juzgados, están en prisión preventiva, a la espera de un juicio que va a empezar, se dice, en los próximos meses, y que volverá a traernos la situación dramática de comprobar que la libertad y el respeto de nuestros derechos está en juego. ¿Y después? Y eso requerirá una determinada reacción de la sociedad catalana. Y requerirá también una presión sostenida, y yo espero que también sea desde otros ámbitos internacionales, de toda Europa y de todo el mundo, para que el Estado español entienda que la mejor forma de solucionar un conflicto político es a través del diálogo, a través de la negociación. Entonces, de manera que eso volverá a traernos, ese juicio volverá a traernos el drama, digamos, de una situación de libertad, de una situación de respeto institucional que hoy está siendo profundamente alterada, ¿no? Hoy el soberanismo o el independentismo, lo que se conoce en Cataluña o en España como el independentismo, está representado por diversos partidos. Sí, pero, es un movimiento muy diverso, muy Pero no hay muy unidad dentro del independentismo. ¿Por qué no hay esa unidad? Pues en parte cuando usted la pide para la sociedad en respuesta a lo que está pasando. No, porque mire, esa unidad de fondo existe. Lo que tenemos es una complejidad derivada de la represión también, de la acción judicial e institucional del Estado español. Hasta el año pasado el objetivo era llegar a ese referéndum para poder decidir, y eso es un objetivo, digamos, simple, claro, común, que facilita mayormente la unidad. Ahora, detrás de esa unidad había y hay todavía la diversidad que se corresponde con una sociedad moderna, compleja, como cualquier otra sociedad europea, en la que hay ideologías, orientaciones, maneras de entender la construcción del país, desde la izquierda, desde la derecha, etc.
Eso, si a eso le añadimos la complejidad derivada de que tenemos la gente en la prisión, y la prisión es hoy un actor político importante, lamentablemente, y le añadimos la complejidad derivada de que hay un grupo de gente en el exilio que también actúan políticamente con toda legitimidad, faltaría más, pues el entendimiento entre esos tres polos, el exilio, la prisión y el gobierno constituido, evidentemente trae mayor dificultad para decidir cómo respondemos a esa presión intensa, represiva desde el Estado, que todavía no encuentra camino de salida en las mesas de diálogo, que es lo que pretendemos todos. Y ahí estamos perfectamente unidos, ¿no? Yo creo que ahora vamos a ponernos de acuerdo, ni que sea sobre cómo afrontar esa situación de intensidad que se deriva de los juicios que están a punto de empezar. Si la causa que usted nos explica, y estamos terminando, es tan clara, ¿por qué los gobiernos del mundo no simpatizan con su causa? Bueno, los gobiernos, mire usted, los gobiernos acostumbran a actuar efectivamente con ese criterio de solidaridad mutua entre Estados, ¿no? Y eso puede ser comprensible. Pero también digo que cada vez más en toda Europa, y ahora estamos comprobando que también aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo hay una creciente simpatía hacia el respeto a nuestros derechos y a nuestras libertades, y que además hay decisiones de otros sistemas judiciales que no son el español, como en Alemania, como en Bélgica, como en los casos de nuestros exiliados, que están demostrando, están poniendo sobre la mesa la evidencia de que aquí no hay un comportamiento que puede ser considerado como delictivo. De modo que esa evidencia, digamos, nos fortalece y nos anima a seguir buscando ese apoyo que ya vamos obteniendo desde el punto de vista de la sociedad, de los profesionales de la justicia, de los profesionales de las leyes, de abogados, de catedráticos, en fin, de representaciones políticas de todo orden, de think tanks, de institutos de pensamiento político. Es una cuestión europea y estamos tratándolo como tal, y acabará siendo una decisión también en alguna medida mediada, apoyada desde Europa, espero, en base al diálogo, ¿no? Termino. Este fin de semana se celebró el final de la Primera Guerra Mundial. Emmanuel Macron, el presidente francés, acogió a 70 jefes de Estado y de Gobierno en París. Muy solemne y muy emotivo. Y dijo, el patriotismo es el exacto contrario al nacionalismo. El nacionalismo es una traición. ¿Usted es nacionalista o patriota? No, es que esa es una de las cuestiones. El movimiento catalán y ese proceso, ese proyecto de afirmación en Cataluña tienen muy poco que ver o casi nada que ver con... No digo que no hay algún nacionalista, sí que los hay, pero es un proyecto absolutamente pro-europeo, es absolutamente partidario de fortalecer esa Europa federal. Nosotros necesitamos un Estado europeo fuerte, potente y que nos acompañe y nos proteja. No queremos todo el poder para nosotros. Sabemos que en ese mundo global hay que compartir soberanía y poder. Queremos construir Europa desde ese patriotismo europeo, precisamente. De manera que en eso coincidiríamos, ¿no? Más bien el problema del nacionalismo hoy por hoy en Europa sigue radicando en los Estados-nación que protegen cada uno desde su propio nacionalismo, si se quiere legítimo, intereses y perspectivas que no siempre coinciden con el interés general de Europa, desde luego. Las opiniones y el análisis de Ernest Maragall, que es ministro de Acción Exterior, de Relaciones Institucionales y Transparencia del gobierno catalán, de esa región en el nordeste de España, en Europa. Señor Maragall, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen viaje de vuelta. Gracias. Terminamos esta entrevista. ¿Y usted qué opina sobre el proceso catalán? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones. Nos gusta leerlas. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestro debate. Hoy lo vamos a hacer en monográfico. Vamos a hablar sobre el Chapo Guzmán, el narcotraficante detenido por las autoridades mexicanas, que fue extraditado a Estados Unidos y que hoy ha enfrentado su tercer día de juicio. Un juicio que está siendo una sensación, porque la atención mediática en contra de quien se atribuye que es el líder, el capo del cártel de Sinaloa, ha generado mucho interés. Y hoy queremos entender un poquito ese proceso, qué significa el juicio contra el Chapo y las ramificaciones, y también lo que se está diciendo, porque lo que hemos sabido hasta ahora salpica más allá del propio cártel. Lo vamos a hacer con Rubén Barrera, que es periodista, es corresponsal de la agencia de noticias Notimex en Washington. Rubén, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Con Eric Olson, que es subdirector del Instituto México en el Wilson Center, experto en cuestiones de política mexicana. Señor Olson, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. Un placer. Y con Malcolm Bates, que es autor de diversos libros. El último es El último narco, precisamente,
que habla y que explica las interioridades de Joaquín Guzmán Lovera, alias El Chapo. Beit, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Oigan, ¿cómo están viendo esta tercera audiencia o esta tercera jornada del Chapo, este juicio que está poniendo realmente en aprietos a alguien que se sentía todopoderoso en México, Rubén? Bueno, yo creo que empezaría por usar una palabra que utilizaste tú, que es un juicio muy sensacionalista. Creo que esto es un reflejo de los tiempos que vivimos, porque hay que recordar que el Chapo no es el primer narcotraficante mexicano que es sometido a juicio en los Estados Unidos, ¿sí? Ha habido otros narcotraficantes que no han tenido la exposición mediática que ha tenido el Chapo, y creo que eso explica en gran parte el interés que ha generado este juicio. No, tampoco me atrevería a decir que va a ser un juicio similar a otros juicios de narcotraficantes, porque obviamente la historia del Chapo es muy diferente a la historia de capos como Juan García Ábrego o Miguel Ángel Félix Gallardo, aunque Félix Gallardo nunca fue enjuiciado en Estados Unidos. ¿A quién le interesa que sea? Ciel Cárdenas. ¿A quién le interesa que sea tan mediático? Yo no sé si podríamos hablar de decir que hay a alguien a quien particularmente le interese. Yo venía reflexionando un poco sobre esto y creo que realmente, insisto, esto es un poco reflejo de los tiempos, y para eso me voy a, digamos, yo lo pondría de esta manera, Gustavo. El Chapo es el narcotraficante del milenio, es el narcotraficante de Netflix. Porque si tú te metes a Netflix vas a ver, no sé, cuántas series del Chapo. Lo mismo que con el llamado Señor de los Cielos, ¿sí? O sea, ya fallecido, pero probablemente si viviera, ¿sí? Amado Carrillo Fuentes, las autoridades lo hubieran detenido y hubiera sido extraditado a Estados Unidos, probablemente estaríamos viviendo una situación similar. Yo creo que hay una narrativa tradicional, convencional, sobre los narcotraficantes que ponen a una persona, un personaje al frente, arriba de todos, que controla a todos, y nos gusta como ciudadanos tener una novela para ver, escuchar. Es un hombre específico, un hombre pobre que le robaba a los ricos, le daba a los pobres, se convierte en una imagen que no es tan real. Yo creo que ya estamos en otro momento, Malcolm ha escrito sobre esto, donde las organizaciones criminales son muy diferentes, pero seguimos con esta idea, este deseo de tener un galán al frente que va a ser enjuiciado, y como si eso iba a resolver el problema de México, del consumo de la droga de Estados Unidos. Yo creo que está muy lejos de eso. ¿Es Joaquín Guzmán Lovera un lord, un galán, como dice Erik Olson? Sin duda, y como escribí en mi libro, fue el último narco, no es el último de los narcos, que hay millones de narcos, pero es el último de un tipo de narco que ha beneficiado de la corrupción, del mito que habla Eric, del mito de Robin Hood que les gustan hablar las autoridades. Yo no creo que vamos a ver un otro como él. Y sí, es un drug lord, sin duda. Ahora están discutiendo, gracias. Van a debatir si es el gran capo del cartel de Sinaloa o si fue el mayor Zambada. Fue uno de los 2 o 3 o 4 al tipo del... Sí, pero yo escuchándoles, yo tengo la sensación de que ustedes están idealizando un poquito la figura del Chapo. ¿El Chapo es un criminal o no es un criminal? No, es un criminal, pero yo lo que digo es precisamente, mira, a lo mejor me voy a los extremos, pero probablemente si Robin Hood, tuviéramos un moderno Robin Hood, creo que la curiosidad de la gente, como decía Eric, por conocer quién es ese Robin Hood que le roba a los ricos y le da a los pobres, estaría ahí. Insisto, desde mi perspectiva, lo que pasa con el Chapo es que es un fenómeno único. Probablemente yo diría que no olvidemos una cosa, yo diría que probablemente es el primer narcotraficante, ¿sí?,
que tiene un nexo directo con Hollywood, a partir de la visita que hizo Sean Penn a la sierra junto con déjame preguntarles Kay del Castillo. una cosa. Cuando dicen que es Robin Hood, ese personaje que probablemente el cine popularizó, es porque le robaba a los ricos, ¿qué ricos? ¿Y a qué pobres les entregaba lo que ustedes dicen que les estaba entregando Eric? Bueno, yo creo que el concepto era que le vendía cocaína a los de Wall Street, de Nueva York, los de Chicago en particular, los ricos. Le vendía la droga y usaba eso para darle escuelas, construir cosas para gente en Sonora y Sinaloa y otras partes. Pero yo quiero hacer un énfasis. Esta es como una caracterización, de él. La realidad es, y yo creo que los mexicanos son demasiado listos, ellos entienden que es un criminal, ellos entienden que es un violento. Pablo Escobar trató de hacer lo mismo, usando su dinero para comprar no solo autoridades, pero la fieldad de la comunidad, pero no lo logró. Yo creo que Chapo también, él intenta en estas comunidades de dar dinero, pero los mexicanos creo que son demasiado listos para verlo así como realmente un héroe para ellos. El hecho de que el Chapo y su organización subvencionaran ese tipo de infraestructuras de prebendas para la población mexicana en esas zonas tal vez no más alejadas del núcleo de poder del DF, ¿es una evidencia del fracaso del Estado mexicano? No soy experto en fracasos de estados, pero defiero a ustedes para esta pregunta. Es demasiado yo diría complejo que para refleja la debilidad del Estado en México. No digo de todo México, pero en lugares donde hay un Estado sumamente debilitado. Hay partes del país donde no hay realmente un control verdadero, donde los narcos sí con su dinero controlan mucho y su capacidad de violencia. No quiero decir con eso que todo México es un fracaso, no, pero cuando no hay Estado presente y efectivo que monopolia el poder, el uso del poder, los criminales, el crimen organizado toma ventaja, crece, empieza a tomar raíces y crecer, y eso es lo que ha pasado. Y ellos han usado su dinero para garantizar eso también. Claro, yo diría que realmente el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos es la corrupción, ¿no? Y la corrupción generada por el narcotráfico no llega a todas partes. O sea, los narcos saben a quién corromper, a quién necesitan corromper para poder continuar operando. Y es cierto que en algunos casos esa corrupción ha llegado a altos niveles de gobierno, locales, federales, estatales. Tenemos historias que dan fe de ello. Pero coincido con Eric, o sea, de ahí a decir que, digamos, México es un estado fallido y esa situación le permite a los narcotraficantes operar libremente, no creo que sea el caso. ¿Comentario? Lo que quería decir es otra cosa de la criminalidad del Chapo Guzmán. Mira, estoy pensando del término, de la expresión presunto culpable. Él es culpable, admitió algunos de sus crímenes. Una cosa ahora que tenemos con este juicio es a qué nivel vamos a ir para investigar la corrupción, todo esto. Eso es más significante que el mito de Chapo Guzmán. El mito podemos romper, él quiere probablemente romper el mito porque ayuda a su caso, pero al mismo tiempo la realidad de su organización, de su poder, eso es lo importante. En las últimas horas, en el juicio, escuchábamos declaraciones que decían que el Chapo y su organización habían facilitado o pagado dinero a las campañas políticas de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. ¿Eso es creíble? Ambos lo han negado, pero ¿es creíble? No creo. Tiene que dar prueba para hacer acusaciones así. Sabemos que hay corrupción en niveles del mundo político en México, de las campañas, de los presidentes. Eso es fuera de mi nivel, sin prueba. Y el juez ha dicho
mira, si haces acusaciones así, tienes que probarlo. Este juicio puede ser un espectáculo, ¿no? Pero no es. Tienen que guardarse. Esto no es, insisto, los alcances de la corrupción no es algo nuevo. Igual, coincido en el sentido de que, obviamente, la defensa, en este caso del Chapo, va a hacer todo lo posible para desacreditar a la Fiscalía, para presentar a su cliente quizás como alguien que simplemente era el rostro de una organización criminal, pero que en realidad él no la comandaba, que hay gente detrás de él que realmente son los que ejercen o ejercían el poder. Y lo que vimos es que realmente la presencia del crimen organizado, o la presencia, si así quiere decir, la huella de los narcotraficantes en el sistema político de México, lo quedó evidente en este pasado proceso electoral que vivió México, en julio pasado, pero no de la manera como piensan algunos, que es, bueno, los nexos entre políticos corruptos y los narcotraficantes. La huella de los narcotraficantes quedó evidenciada en las decenas de candidatos a cargos de elección pública que fueron asesinados por los narcotraficantes. ¿Cuál es el nivel de corrupción en la política mexicana? ¿Llega hasta los candidatos a presidentes o expresidentes del país? Mira, no tenemos evidencia clara y queremos ser responsables y no hacer acusaciones así en el aire, ¿no? Yo creo que hay problemas de control de finanzas de campaña a nivel local. Como acaba de decir Rubén, uno de los grandes focos rojos en este último proceso fue los asesinatos de políticos, casi casi en todos los casos fueron políticos locales, jefes municipales, del Estado, de la legislatura estatal, gente local. Ahí es donde está la batalla, ahí es donde se esfuerza y se manifiesta más directamente el crimen organizado. No es enviándole un cheque a AMLO, a Enrique Peña Nieto, a Calderón. Eso sería casi ridículo. Ellos tratan de controlar terrenos locales y ahí es donde le es más difícil al Estado mexicano retomar el control. Esto fue parte de lo que se aprendió en Colombia. Al principio del programa hablábamos de si el juicio contra el Chapo que se lleva a cabo en México es un juicio mediático. La manera de terminar o de luchar contra la corrupción es evidenciar que han capturado al jefe, porque sabemos que desde que el Chapo no está, no solo han continuado las actividades de narcotráfico, sino que se ha incrementado la violencia. Por lo tanto, a veces desde fuera podría parecer que no es una solución efectiva la captura de un narcotraficante de este nivel, porque realmente la lucha contra el narcotráfico tiene que estar en otro. ¿Coincide? Bueno, sí, en el sentido de que, por un lado, como usted bien dijo, Chapo no es Boy Scout, no es buena gente. Hay que capturarlo, hay que enjuiciarlo, hay que ponerlo en la cárcel. No estamos diciendo que no vale la pena, eso es importantísimo. Pero la lucha, yo creo, en mi opinión, más importante es el restablecimiento del Estado a niveles locales. Porque si nada más nos enfocamos en el encarcelamiento de los grandes capos, no va a cambiar la dinámica local y este tipo de corrupción va a continuar y debilitar el Estado. Brevemente. Bueno, yo creo que el problema que tenemos, y digo tenemos porque soy mexicano, es encontrar, digamos, una manera efectiva de poder confrontar este fenómeno que realmente se refleje en la vida diaria de los ciudadanos. Cuando tú hablabas de si hay entre los mexicanos hay una suerte de aceptación de los narcotraficantes como estos modernos Robin Hoods, me hiciste trasladarme a una comunidad en el norte con la cual yo tengo mucha cercanía, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es un puerto fronterizo muy importante, 70% de la carga terrestre entre Estados Unidos y México cruza por ese lugar.
Si tú vas hoy a esa población y le preguntas a la gente qué opinan de los narcotraficantes, te aseguro que la respuesta que vas a encontrar es que es un cáncer que debe ser erradicado. ¿Por qué? Porque en estos momentos, Gustavo, si tú quieres salir a divertirte a las 8, 9 de la noche, no lo puedes hacer. O sea, realmente la violencia que estos grupos están generando mantiene cautivos a millones de mexicanos, donde realmente el Estado ha sido incapaz de hacerles un frente efectivo, reclamar esos terrenos, esas áreas, y devolverle la paz y la tranquilidad que mucha gente demanda y añora. Con la captura del Chapo y el inicio de su juicio, ¿el nivel de violencia se va a ver afectado? Es decir, ¿hay una correlación, ven ustedes una correlación entre ese juicio, una posible condena y el incremento de la violencia futuro en México? Yo no lo creo. O sea, lo que ha quedado demostrado es que el narcotráfico, como otras actividades criminales, es esta moderna hidra donde tú vas a cortar una cabeza, pero van a hacer otra. Por desgracia, la violencia va a persistir, una derivada de los enfrentamientos entre los propios organizaciones criminales que buscan ganar control, y segunda, porque va a ser la respuesta ante la acción del Estado para combatirlos, reclamar, ganar estos terrenos otra vez y poner orden, que es lo que necesitamos. Erika. Bueno, yo creo que es un tema, no tanto el juicio, sino el hecho de que hayan extraditado al Chapo, sacado de México, y él pierde el control, el poco control que tiene sobre esta federación criminal, como es conocida la Federación de Sinaloa. Y ahí, cuando hay fracturas dentro de las organizaciones, es cuando vemos un aumento de la violencia. Yo creo que ese es el momento, cuando él pierde ese control, donde los riesgos son mayores para el tema de la violencia. Ahora, el nuevo presidente dice que va a hacer mucho más para bajar las tasas de violencia. Yo estoy de acuerdo, o sea, eso es lo que quieren los mexicanos, como Rubén ha dicho, pero ¿cómo se hace eso? Si nada más se hace por encarcelar más capos, creo que la posibilidad es que va en otra dirección. Eric Olson, Rubén Barrera, Malcolm Bates, gracias por haber estado con nosotros, por su tiempo, muy buenas noches. Gracias. Ustedes, enseguida regresamos en este Poder Latino de hoy, pero antes les recuerdo, @Poder Latino NTN, @Poder Latino NTN. ¿Qué opina? Nos gusta leerles. Mensajes que nos han llegado en las últimas horas sobre el programa de ayer, sobre el programa de hoy. Sus opiniones como estas. Estados Unidos siente amenazada su seguridad por Venezuela, país que no tiene bombas nucleares ni un ejército con vocación invasora. Un país de 30 millones que luchan por sobrevivir al bloqueo impuesto pone en supuesto peligro una potencia económica y armamentística muy conveniente. Gracias, William, por vernos. Pues efectivamente la diferencia de potencia militar entre Venezuela y Estados Unidos es tan evidente, pero con Moisés Naim ayer lo conversábamos. Lo que realmente preocupa a Estados Unidos y afecta a su seguridad nacional, en ese concepto tan etéreo, pero particularmente cuando se habla de Venezuela, es en las redes de narcotráfico, las redes de crimen organizado. Eso es lo que realmente hoy está ocupando y preocupando a la inteligencia estadounidense cuando mira a Venezuela. Sí, también la democracia, pero los intereses de Estados Unidos lo que realmente miran es en la amenaza de esas redes de crimen organizado. ¿Qué le pasa a la gente venezolana indignada con CNN por preguntas incómodas a Trump? ¿Es que CNN es bueno en Venezuela pero malo en Estados Unidos por hacer lo mismo allá y aquí, o sea, su trabajo? Ustedes no están en contra de la tiranía, sino que el tirano no es de su agrado. Muchas gracias, Alex. Un comentario muy pertinente. Efectivamente, CNN también es un canal, el canal CNN en español, que fue censurado, como este, NTN24, en Venezuela, por hacer su trabajo. Y todos los que criticaron a Maduro por cerrarle la boca a NTN24 o a CNN en español, pues ahora tendrían que estar también criticando al presidente Donald Trump, porque lo que hace en el fondo es similar, es evitar que un periodista de un medio internacional como CNN Internacional o CNN Estados Unidos pueda hacer su trabajo. Frente a la disputa que pueda existir entre un periodista y un político,
siempre es bueno estar detrás del periodista, porque es el que nos representa como ciudadanos frente al poder, el que hace el marcaje corto a la política. Son las opiniones de los televidentes, de ustedes, que recogemos de las redes sociales y que nos gusta comentar al final de nuestro programa. Gracias por la generosidad de su tiempo, por habernos acompañado esta noche. Hasta mañana.